pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Bueno, entonces para el día de hoy tenemos pendiente poder revisar la conferencia número 6 del tomo que estamos revisando, tomo 15-16. Esta conferencia está titulada como Premisas y técnicas de interpretación. La semana pasada comenzamos con el tema de la interpretación de los sueños, ya que concluimos el tema de los actos fallidos. Y la semana pasada vimos como que algunas aproximaciones a lo que es este fenómeno de los sueños. Entonces, bueno, ya la semana pasada establecimos que los sueños son un producto psíquico, que no es un producto, no lo podemos estudiar como un producto biológico por las implicaciones que esto tiene. Vimos la definición de dormir, definición de sueño, vimos algunas características que tiene el sueño, vimos algunas teorías que intentaban explicar el sueño, como la teoría neuropsicológica, la psicología experimental, y vimos el problema que tienen estas teorías a la hora de querer explicar un sueño, ¿no? Y de igual forma, Freud en la conferencia pasada ya nos puso sobre la mesa cómo es que vamos a estar entendiendo al fenómeno de los sueños, ¿no? Eh, y bueno, también les di una pequeña introducción a lo que es este fenómeno de los sueños, cómo empezó el estudio de los sueños, que empezó no por un interés de que Freud quería ser un neurocrítico, sino por un interés de querer demostrar su teoría psicoanalítica, su teoría clínica de lo que es el psiquismo a través de este fenómeno que son los sueños, porque este es un producto que le ocurre tanto a gente sana como a gente enferma. Es decir, tanto sueña un psicótico, como sueña un neurótico, como sueña un perverso, como sueña cualquier persona, ¿vale? Entonces, por lo cual, si es un fenómeno generalizable a todos, todos soñamos, entonces Freud, mediante este estudio, va a poder explicar cómo es que funciona el psiquismo humano a través de este fenómeno, ¿vale? Y bueno, en esta conferencia número 6, yo la pude dividir prácticamente en tres temas, o bueno, en cuatro temas en sí. El primer tema es el sueño como fenómeno psíquico. El segundo tema que yo pude ver aquí es la técnica, o sea, como cuestiones generales acerca de la técnica de interpretación. La tercera parte sobre ya lo que es en sí la asociación libre, que es la técnica. Y la última parte yo la pude dividir como una comparación de lo que es el fenómeno de los sueños con el tema del olvido de los nombres, ¿vale? Entonces, bueno, pues en esta conferencia está muy padre porque aquí ya se nos explica la técnica de interpretación, el paradigma psicoanalítico. ¿Cómo es que vamos a intervenir si es que nos queremos dedicar al psicoanálisis como profesión? ¿De qué manera vamos a intervenir sobre las personas cuando estén en un proceso terapéutico? Este es el indicio o este es el fundamento de la intervención psicoanalítica. Justamente se encuentra en esta conferencia número 6. Ya un poquito lo vimos en el tema de los lapsos y actos fallidos, pero en este tema ya se establece de manera más concreta, ¿vale? Entonces, por eso es un tema muy importante que tenemos que abordar. Y bueno, antes de pues continuar, me gustaría saber, igual, misma dinámica que la semana pasada, si pudieran levantar la mano aquí en Zoom, las personas que pudieron leer esta conferencia, que no tuvieron algún contratiempo o alguna cuestión y que sí pudieron leer, para saber más o menos cuántos, ¿va? Y vamos a tener participaciones. Ok. Ujú. Vale. Bueno, entonces, pues bueno, antes de que abordemos ya en sí o les explique yo más o menos de qué habla la conferencia, me gustaría preguntarles a quienes levantaron la mano si tienen alguna duda sobre esta conferencia número 6, algún comentario, alguna aportación, algo que les haya llamado la atención, lo que más les gustó o lo que creen que es más importante de la conferencia, algo que no les haya gustado, lo que no estén de acuerdo. Entonces, dejo libre la participación por si alguno quiere aportar algo. Bien, a mí me gustaría participar. ¿Me escucho ahí? Ok, perfecto, gracias. Bueno, en lo particular, me gustó mucho la lectura. Sobre todo creo que las partes que más me llamaron la atención
refieren a las últimas páginas o como por la mitad aproximadamente, principalmente porque alude, digamos, a una especie de personalización de interpretación. Es decir, que em, a pesar de que se podría, o bueno, en realidad existe este fenómeno de que todos tenemos la capacidad de soñar y de experimentar esto, no significa que lo que soñamos sea lo mismo para todos. Entonces, me agrada que se hace un hincapié acerca de la subjetividad eh, que logra estar presente en la lectura y sobre todo que hay una parte que me llamó mucho la atención, que no lo ubico en este preciso momento, pero decía que el paciente sabe, solamente que no sabe, eh, que él conoce el significado de su sueño. Entonces, eh, yo me preguntaba un poco cómo se podría llegar a este conocimiento del significado de su propio sueño, pero justamente en uno de los elementos de esta explicación, me parece que viene muy claro, es en la página 96 y dice, les propongo entonces que descompongamos, perdón, el sueño en sus elementos y abordemos la indagación para cada uno de ellos por separado. Así quedará restablecida la analogía con el trastrabarse. Y creo que eso es muy importante porque justamente en la página 95 pues viene una pregunta, ¿no? ¿En qué ocurrencia habrá que detenerse? Y me parece que precisamente no es tanto tomar el sueño como una generalidad, sino como cada uno de los apartados o cada uno de los fragmentos de los que se pueden llegar a abordar diferentes tópicos y quizá al final, mediante la asociación libre, pueda emerger el verdadero significado del sueño. Entonces, no sé, como que eso es lo que a mí más me llamó la atención. Por lo pronto no tengo una duda. O bueno, sí tengo una hora que lo pienso. Como se realizaba una comparación con los actos fallidos, me quedó la impresión de que no todo es acto fallido, ¿no? Porque me pareció que Freud, o sea, aunque sí menciona que hay algo psíquico y que de hecho en los sueños él sugiere que a pesar de que, bueno, él propone verlo como un fenómeno psíquico, no meramente físico, pero aún así existe una incidencia y lo vemos, por ejemplo, en la sesión anterior, cuando se mencionaba el ejemplo de las campanas y el despertador que se llegan a instaurar en ese sueño. Entonces, yo me preguntaba si realmente todo sueño tendría un significado tal cual, o si habrá algo que en realidad no tenga un sentido. Así como en el equivocarse, hay momentos en los que deviene algo físico o una distracción o no todo es acto fallido. Eso creo que es lo único que se me ocurre por el momento. Ok, muchas gracias por tu participación. Este, sí, a mí me gustó muchísimo esta parte de la lectura también, en donde ya te empieza a explicar cómo, en qué elementos tenemos que fijarnos para asociar respecto a ellos, ¿no? A esto se le conoce como interpretación fragmentada, es decir, de todo el sueño lo vamos a dividir en partes, y de cada parte vamos a asociar libremente. Podemos empezar en orden cronológico de inicio a fin o también algo que se sugiere y algunos psicoanalistas sugieren es comenzar por el final, porque Freud menciona en el libro de la interpretación de los sueños que en donde está como el punto medular o en donde está el, digamos, aquel elemento genuino que lo menciona la lectura, que es como el significado del sueño en sí, está casi al final del soñar, ¿no? Y es más evidente cuando son sueños de angustia en los que te despiertas de momento. Ahí es donde el elemento como genuino está más como al final. O también otra sugerencia que en determinado momento se lo escuché a una maestra de la facultad, es que podemos empezar asociando sobre el elemento que más nos llamó la atención, ¿no? De a ver, de todo lo que soñé, ¿qué es lo más llamativo? Que es como lo más interesante del sueño, ¿no? O sea, ¿qué me llamó más la atención? Que puede ser insignificante en sí,
pero para ti fue muy significativo, ¿no? Por ejemplo, de toda esta, soñé que estaba yo en una comida, pero brillaba mucho y destacaba mucho un guisante de la sopa, ¿no? Entonces, ese guisante sobredestacaba de todo. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Podemos empezar también por ahí. Y sí, justamente eh, tenemos que hacerlo de esta forma, de manera fragmentada, ¿no? Eh, Justamente lo que decías, no todo acto fallido es, o sea, no todo lo que pareciera acto fallido es acto fallido. De hecho, Freud decía como algunas excepciones de actos fallidos. Una que se me ocurre, por ejemplo, ahorita es que, por ejemplo, si a ti te encargan algo y se te olvida, no cuenta como acto fallido cuando entre lo que ibas a hacer y la orden que te dieron, te surgió un imprevisto que hizo que te quitaras la atención de eso que tenías pretendido hacer, ¿no? Por ejemplo, te manda tu mamá que vayas por las tortillas y ya vas, pero en el camino te acuerdas, ay, le debo dinero al señor de la carnicería que está al otro lado. Entonces, primero voy con el señor de la carnicería y ya luego voy por las tortillas, ¿no? Entonces vas con el de la carnicería y te regresas a tu casa sin comprar las tortillas. En este caso no contaría como acto fallido porque vino algo, un incidente que quitó como la atención de esto, ¿no? Entonces ahí no cuenta. Cuando hay un incidente que interrumpe lo que ibas a hacer, no cuenta como acto fallido, así lo menciona Freud, sino que el acto fallido es cuando se da en un ambiente natural, o sea, sin que haya alguna variable que esté como perjudicando esto, ¿no? A excepción de las variables orgánicas, que ya vimos que sí pueden ayudar a un acto fallido, pero no son la causa de los actos fallidos, ¿no? Y al respecto de la pregunta de si todos los sueños tienen significado, no me acuerdo porque confundo muchísimo estas conferencias con el libro de la interpretación de los sueños. No me acuerdo si Freud lo menciona en las conferencias, pero en el libro sí lo menciona. Todos los sueños, va a decir, absolutamente todos tienen un significado. Así sean una sola idea, una sola imagen, algo muy cortito, todos tienen significado. Y dice Freud, bueno, entonces, ¿qué pasa con los estímulos externos e internos, ¿no? ¿Cómo, en qué lugar tienen en el psicoanálisis o cómo Freud los explica? Y aquí les voy a adelantar algo, ¿no? Un spoiler de lo que se viene. Vamos a ver más adelante que todo sueño tiene un motor y este motor es un deseo que tenemos inconsciente, es un deseo reprimido, es un deseo de índole sexual y aparte es un deseo infantil, proveniente de la infancia, con origen en la infancia. ¿Ok? Ese deseo sexual infantil reprimido es el que motiva todos los sueños, absolutamente todos, tanto bonitos como feos, como pesadillas como normales. ¿Ok? Todos tienen que ver con el deseo y lo vamos a ver de manera gradual. Lo que pasa con los estímulos, dice Freud, es que, ok, estás durmiendo, viene un estímulo del exterior y lo que va a hacer el aparato psíquico, tu psiquismo, es que va a tomar este estímulo y lo va a meter y lo va a adaptar al deseo inconsciente, ¿ok? Es decir, no el estímulo como tal va a crear algo nuevo, sino que lo que el inconsciente y el aparato psíquico va a hacer es, va a captar este estímulo del exterior y lo va a unir junto con el deseo inconsciente para que tenga consistencia, ¿vale? Eh, entonces, es de una manera u otra como si el aparato psíquico dijera, están interrumpiendo mi trama de este sueño. Para que no me interrumpa, voy a tomar el estímulo y lo voy a meter junto con el deseo. Y voy a hacer a que este estímulo sea parte de la trama del deseo sexual. ¿Ok? Entonces, ese es el lugar que tienen los estímulos en el psicoanálisis, lo menciona Freud en el capítulo número 2 o 3 del libro de la interpretación de los sueños, que los estímulos juegan ese papel. No un papel de que ellos crean un sueño, sino que lo que va a hacer el aparato psíquico es que los va a tomar y los van a unir al deseo inconsciente, al deseo sexual reprimido, al deseo que está generando el sueño que vienes tú elaborando a lo largo de la noche. ¿Vale? Entonces, eso es lo que pasaría con los estímulos, ¿no? Ese sería el lugar que tomarían los estímulos en el psicoanálisis y en específico más en esto de la interpretación de los sueños. No sé si me di más o menos como a entender, ¿sí? Vale. Bueno, pues ahí está. ¿Alguien más tiene alguna participación? De nada, ¿tiene alguna participación, comentario o algo más? Bueno,
pues si no tienen algún comentario o algo así, podemos dar, igual que lo hemos hecho ya en las últimas ocasiones, una revisión de manera general de lo que habla la conferencia y lo mismo, ¿ok? Si surge alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión en lo que estoy yo hablando, interrúmpanme, por favor, ¿vale? En el momento en el que ustedes quieran. Entonces, bueno, esta conferencia les decía yo que es muy importante porque en esta se aborda la técnica. eh, y bueno, la primera parte les decía yo que habla de el sueño como fenómeno psíquico. Y nos va a decir Freud que el fenómeno de los sueños no nos interesa, como bien decía Xochitl, como algo biológico, como algo somático. O sea, como algo psíquico sí importa, pero todo lo que no sea como lo psíquico no importa ahí cómo lo estudiemos, sino que solamente interesa como un fenómeno puramente psíquico y no biológico, no orgánico, ¿vale? No ambiental. Eh, y justamente Freud va a decir, estamos estudiando los sueños y estamos estudiándolos con un objetivo científico. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ciencia, ¿cuál es? El objetivo de la ciencia es poder comprender fenómenos, poder describir fenómenos, poder extender el conocimiento sobre fenómenos y poder generalizar. Freud lo que estaba buscando con este estudio es lo mismo, comprender el fenómeno del sueño, describir los fenómenos oníricos, los fenómenos del sueño, y poder extender el conocimiento sobre los sueños y generalizar. Esto es algo que de repente pudiera sonar raro, ¿no? Porque el psicoanálisis no generaliza, pero este estudio sí va a generalizar. El estudio de los sueños sí va a generalizar en el sentido de que un sueño tiene los mismos procesos para todos, a excepción de que el contenido ya es variado para cada persona, dependiendo de su propio contexto e historia de vida personal, ¿no? Pero los procesos son generales para todos, ¿ok? Y Freud, bueno, la conferencia se llama Premisas y Técnicas. En esta conferencia hay tres premisas que da Freud. La primera premisa es, el sueño es un fenómeno psíquico, es una operación y una manifestación del soñante, incomprensible, que por sí no nos dice nada, ¿vale? Entonces, esa es la primera premisa. El sueño es un fenómeno psíquico, una operación manifiesta del soñante, ¿vale? Es decir, el sueño nos habla del soñante. Lo que cada uno de ustedes sueñan, eso que ustedes están soñando, eso está hablando de cada uno de ustedes, ¿vale? Eh, entonces, y el sueño, bueno, tiene algunas similitudes, pero también diferencias con lo que son las operaciones fallidas, ¿no? Que ya lo veíamos y lo estudiamos. Una similitud, por ejemplo, es que en la operación fallida veíamos que hay dos propósitos, hay dos tendencias, ¿no? Una, lo que se quiso decir, y la otra, lo que se pretendía realmente decir, ¿vale? Entonces, que son la acción perturbada y la perturbadora, ¿no? La perturbada es lo que se quiso decir y la perturbadora lo que realmente se quiso decir, aquello que perturbó, ¿no? En los sueños es lo mismo. Hay dos contenidos en los sueños. Uno que es el que podemos observar, que es el que podemos recordar, es un contenido que está manifiesto para nosotros, que podemos ver. O sea, este contenido es cuando yo, por ejemplo, le pregunto a Mario, ¿hoy qué soñaste? Y Mario me puede decir, pues hoy soñé esto y esto y esto, en mi sueño estaba fulano, sotano, mengano. Eso es un contenido visible, ¿vale? Es uno de los contenidos. Pero en el sueño hay otro contenido aparte, ¿vale? Así como en la acción fallida hay dos propósitos, en los sueños también hay dos propósitos. Hay un propósito de expresar algo y hay otro propósito de encubrir ese algo que se quiere expresar. Lo que veíamos con lo que preguntaba Rubén hace 3 sesiones de el refrenamiento, ¿no? El refrenamiento es algo que yo omito, que no digo, ¿vale? En determinado momento. En los sueños igual. Hay algo en los sueños que se quiere manifestar, esa es una tendencia, pero luego hay otra tendencia que viene a omitir, que viene a disfrazar, que viene a censurar que esta otra tendencia se logre expresar, ¿vale? Pero ya lo vamos a ver con más detenimiento en la siguiente conferencia. Pero prácticamente eso es el paradigma de la investigación psicoanalítica, ¿no? La interpretación es el paradigma del psicoanálisis. Ya lo vimos con las operaciones fallidas, que veíamos que una operación fallida tiene un significado.
Ya lo vimos, lo estudiamos y lo demostramos con casos, ¿no? Incluso estudiamos las teorías como más científicas que había en el momento de que es una operación fallida, la fisiológica, la de la tensión, la teoría más biológica de los actos fallidos, y veíamos cómo ninguna logra realmente explicar, y vimos las críticas que se le hacen a estas teorías, ¿no? Eh, bueno, pero bueno, así como vimos que en los actos fallidos hay significado y se pueden interpretar, los sueños de igual forma se pueden interpretar, ¿vale? Entonces luego empieza hablando acerca de la técnica, ¿no? Que recordemos que la técnica es la asociación libre en transferencia. Y aquí nos va a empezar a detallar qué es la técnica, ¿no? Ya como que justificar el porqué de la técnica. La técnica consiste en esto. Hay que hacer que la persona diga la solución de sus enigmas, pero el propio soñante lo tiene que decir, ¿no? Esa es la técnica. Nosotros como futuros, si es que se quieren dedicar, les digo, al psicoanálisis, nosotros, nuestro papel no es decir la interpretación. Nuestro papel es facilitar a que el propio soñante diga la solución a su sueño, diga la interpretación de su sueño, ¿vale? Pero pues esto no es tan simple, obviamente, ¿no? Tiene que tener su grado de dificultad. Y es difícil porque, por ejemplo, aquí dice que en los actos fallidos, la persona a veces sí sabe cuál es lo que quiso decir, ¿no? Por ejemplo, el diputado que dijo, ya somos un buen número de personas, por lo cual declaro cerrada la sesión. Digo, declaro abierta la sesión. Él muy en el fondo sabía que lo que quería era cerrarla, no esperaba nada bueno de la sesión, ¿vale? En los actos fallidos puede que a veces sí sepamos que en qué estábamos pensando o qué es lo que realmente queríamos decir. Pero en el caso de los sueños esto no ocurre. Esto es más complicado. Y incluso en el caso de los sueños ni siquiera sospechamos de cuál es el significado. No sospechamos de dónde viene. No sospechamos cuál es el sentido de lo que soñamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera premisa. El sueño es un fenómeno psíquico, una operación manifiesta del soñante. Premisa número 2. Es posible que el soñante sepa lo que su sueño significa, solo que no sabe lo que lo sabe y por eso cree que no lo sabe. Parece trabalenguas, pero lo voy a volver a leer. Premisa número 2. Es posible que el soñante sepa lo que su sueño significa, solo que no sabe que lo sabe y por eso cree que no lo sabe. ¿Ok? Es decir, podemos dividir esto en dos. Primero, una persona que tiene un sueño cree que no sabe el significado. Si yo le pregunto ahorita a Brenda, ¿qué soñaste hoy? Y sabes qué significa lo que soñaste, es probable que me diga que no sabe qué significa el sueño. Pero Freud nos dice, Brenda sí sabe qué significa su sueño, solo que cree no saber qué significa, ¿no? Y eso aplica para todos ustedes. Todos ustedes saben el significado de sus sueños, solo que creen no saberlo, ¿vale? Eh, y bueno, la premisa número 1 de que los sueños son fenómenos psíquicos ya quedó demostrado, junto con el tema de operaciones fallidas, pero esta premisa número 2 de que el soñante es posible que crea que no sabe del significado de su sueño, esta premisa ya se demostró. O sea, esta Freud ya no necesita demostrarla porque ya la demostró con el tema que estudiamos pasado, el tema de los actos fallidos, ¿no? De que veíamos que, por ejemplo, eh, en el caso, por ejemplo, del joven que le dijo a una señora que vive en la calle, disculpe señorita, ¿me permite contrajarla? Digo, ¿me permite acompañarla? Cuando se le pregunta en qué estaba pensando, qué quiso decir realmente, qué sintió cuando la vio sola, pues él reconocía que muy en el fondo sí quería como que ultrajarla, ¿no? Eh, y lo sabía tal cual. O sea, primero lo negaba, ¿no? Era un no, yo jamás. Pero cuando ya se decide abrir realmente, entonces reconoce que sí sabía lo que había en el fondo de él, ¿no? Entonces, en los actos fallidos vemos esto, ¿no? Eh, o el mismo caso de los diputados. Él en el fondo sabía que lo que quería era cerrar la sesión, solo que no quería pensar en ello, solamente quería decir su discurso para ver la sesión y punto, ¿no? Entonces, vemos que nosotros tenemos dentro de nosotros como si vivieran dos personas dentro de nosotros. Una personita que siempre está contradiciendo lo que nosotros de manera externa decimos, ¿no? Son como dos personas viviendo en nosotros,
¿vale? Eh, entonces, también esto de que nosotros tenemos conocimientos que creemos que no los tenemos, también Freud nos dice que esto está demostrado gracias al fenómeno de la hipnosis también, ¿no? Y aquí trae las demostraciones de Liebold y Bergheim, que fueron hipnotistas de su época, y lo que estas dos personas hacían era eh, hacer a que una persona pasara, la hipnotizaban, y ya en estado de trance la hacían hacer un montón de cosas, ¿no? De ahora vas a hacer esto, ahora vas a pensar esto, ahora dime qué cosa, ¿no? Y los ponían a hacer un montón de cosas. Cuando salían del trance, los hipnotistas le preguntaban, ¿qué hiciste? ¿Qué recuerdas? ¿Qué pasó? Y ellos decían, no sé qué pasó. Y los hipnotistas insistían, no, sí sabes qué pasó. ¿Qué pasó? Y entonces ellos pues decían, no, es que no sé. Y ellos insistían en que sí sabía que habían hecho, ¿no? Recuerden, a ver, presten atención, ¿qué hicieron? Y entonces ya empezaban a recordar y primero como que entre bromas empezaban a recordar una idea, ¿no? De, bueno, ahora que recuerdo, creo que hice algo que tiene que ver con no sé qué cosa y empiezan poco a poco a recordar hasta que pueden alcanzar el recuerdo completo de lo que hicieron, ¿no? Aquí se demuestra que las personas creían no saber qué habían hecho, pero lo creían. Sin embargo, cuando los hipnotistas insistieron, ellos empezando a poner atención a sus recuerdos, podían decir aquello que vieron, ¿no? Que vivenciaron, que ocurrió. Lo mismo ocurre con este conocimiento que nosotros tenemos de los sueños. Sabemos el significado de estos, solo que creemos que no lo sabemos. Pero basta con que apliquemos la técnica, que es la asociación libre, para poder llegar al significado de ellos, ¿no? Eh, entonces, el sujeto, en este caso de hipnosis, antes tenía el saber de estos acontecimientos, pero le eran inaccesibles. Él no sabía que lo sabía, creía que no lo sabía, pero sí los tenía, ¿no? Entonces, aquí dice Freud, a ver, imagínense ustedes, si una persona es capaz de decir que algo no ocurrió porque no lo recuerda, aunque realmente sí haya pasado, si una persona es capaz y necia en que no, es que eso no pasó, no pasó, y cree que no pasó algo, ¿no? Imagínense si es difícil que la persona acepte esto, cuán difícil va a ser entonces que acepte esta persona que tiene procesos anímicos interiores, que tiene procesos psíquicos que están trabajando en él sin que él se dé cuenta y que de hecho estos procesos determinan toda su personalidad, ¿no? O sea, la persona obviamente lo va a negar aún más, ¿no? O sea, si tú le dices a una persona así, tu personalidad no la creas tú y no la formas tú, sino que la forma una serie de procesos intrapsíquicos de los cuales tú ni te enteras. Se va a quedar así de, no, yo soy dueño de mis conductas, ¿no? Entonces aquí viene el rechazo al psicoanálisis. No queremos desprendernos de esta concepción de ser dueños de nuestras acciones, ¿no? Entonces, pues imagínense, si una persona es capaz de creer que no sabe algo de lo que sí vivenció, pues menos va a aceptar que hay procesos trabajando dentro de él, ¿no? De los que él no es consciente. Y por eso es que de manera general hay un rechazo general a esta perspectiva psicoanalítica, ¿no? Pero bueno, luego Freud empieza a comparar los actos fallidos con los estados hipnóticos y con el soñar, ¿vale? De los actos fallidos va a decir Freud, un acto fallido aparece en una situación normal, natural, sin que necesite la persona estar hipnotizada o dormida, no, está normal, ¿vale? Pero en el estado de la hipnosis y el dormir hay una semejanza, ¿vale? ¿Cuál es esta semejanza que hay entre el dormir y el estar hipnotizado? Que se quita la atención del mundo exterior, ¿no? En ambos. La atención hacia el exterior queda reducida, ¿vale? Esa es una semejanza que tiene la hipnosis con el dormir. La hipnosis la podemos llamar como que es un dormir artificial. Esta encomienda de duérmase usted, ¿no? Y las sugestiones que se le hacen a la persona son comparables con los sueños del dormir natural, ¿no? Es decir, mientras una persona está hipnotizada y el hipnotista le empieza a dar órdenes, estando la persona sugestionada, lo que la persona esté vivenciando
de estas órdenes es comparable con el contenido que vemos en un sueño cuando dormimos, ¿no? La diferencia es que cuando estás hipnotizado hay un otro que te está guiando y en el sueño es libre, ¿no? No hay un otro, hay un algo que está guiando eso que sueñas, ¿vale? Entonces, bueno, cuando duermes se retira el interés del exterior, la hipnosis igual se retira el interés del exterior, pero con ayuda de otro, de un hipnotista, ¿no? No sé si ustedes conocen a un hipnotista que ha estado muy sonado, estuvo muy sonado en las últimas semanas, llamado John Milton. Este hipnotista justamente lo que aplica es esto, lo que Freud aplicaba en su tiempo, solamente que pues él personalizó la orden, ¿no? De duérmase. Y entonces la persona se duerme, ¿no? En estado hipnótico. Este, y justamente lo que John Milton explica cuando da sus shows es que la hipnosis que él maneja no es una hipnosis fantástica o sobrenatural, sino que es una hipnosis biológica, ¿no? Si al final nos da tiempo, podemos ver un pequeño fragmento de algún video de él para que vean a lo que me refiero, ¿vale? Pero bueno, cuando duermes, retiras el interés del exterior. Cuando estás hipnotizado, retiras el interés del exterior, pero con ayuda de un hipnotista, ¿vale? De un otro. Eh, Cuando estás hipnotizado, la persona está vivenciando un saber proveniente del hipnotista, ¿vale? Mientras tú estás hipnotizado, tú sabes lo que el hipnotista te dice, porque una persona que está hipnotizada no es que está dormida o inconsciente, está en estado de sugestión, ¿vale? No es que cuando te hipnotizan te duermes o pierdes la conciencia, no, eso es imposible, siempre estás despierto, solo que estás bajo un efecto de sugestión, lo mismo que es el efecto placebo, si lo conocen, ¿no? Este, entonces, cuando la persona está hipnotizada, está vivenciando un saber que proviene del hipnotista. En cambio, cuando duermes, la persona está vivenciando un saber sobre su sueño, solo que este saber le es inaccesible, por lo tanto, cree que no lo tiene y proviene del inconsciente, ¿no? El hipnosis sabe que este conocimiento provino del hipnotista y lo puede recordar cuando sale del trance, pero al dormir, este conocimiento no es accesible, ¿no? O sea, ahí está, pero no lo puedes alcanzar. El conocimiento de qué significa tu sueño, ahí está, lo tienes, pero no lo puedes alcanzar. Y por cuanto no lo puedes alcanzar, crees que no lo tienes, crees que no sabes del significado, ¿vale? En la hipnosis, después del trance, lo que el hipnotista hacía, les comentaba yo, es que los exhortaba a recordar lo que había ocurrido. Ellos decían no recordar nada, el hipnotista insistía y les aseguraba que sí lo sabían, ¿no? Y que lo tenían que recordar. Entonces ya la persona empezaba más o menos a vacilar, a recobrarlo y ya entre bromas empezaba a tener ideas, ¿no? De, bueno, creo que así recuerdo más o menos qué pasó. Y ya empieza a decir hasta que llega el recuerdo completo de lo que pasó, ¿vale? Eso es como se descubre el conocimiento de lo que ocurre en una hipnosis, ¿no? De esta forma. Pero en el dormir, ¿cómo se descubre el conocimiento? ¿De qué forma? Haciendo uso de la técnica del psicoanálisis, que es la técnica de la asociación libre, ¿vale? Dice, la labor de la técnica es que ante una primera idea asociativa, posibilitarle que descubra el saber y nos lo comunique. No se le pide que diga todo el sentido del sueño, pero sí con sus primeras asociaciones, lo que el paciente va a poder decirnos es el origen del sueño y el círculo de pensamientos que estén alrededor de las ideas que se le vayan ocurriendo, ¿no? O sea, de primeras el soñante no nos va a decir qué significa su sueño, pero sí nos podrá decir de dónde vino. La semana pasada les comentaba yo, casi ya al final de la sesión, que los sueños siempre tienen un vínculo con la víspera, con lo que pasó el día anterior al sueño, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Incluso Erika nos daba su propio ejemplo, ¿no? Nos contó el sueño que había tenido y lo que había ocurrido el día anterior, que fue lo que motivó el sueño, ¿vale? Eh, yo les conté un ejemplo mío también, ¿no? De que yo había soñado con que yo me quedaba sin frenos al manejar, estaba en un estacionamiento, llegaba mi papá y intentaba controlar el coche, pero no podía. Y el enlace con el día anterior es que el día anterior yo había visto en una transmisión un coche de estos del parque, ¿no? De los niños chiquitos que se ponen ahí a manejar en los coches chiquitos, pero que lo modifican, le ponen un motor y el coche anda súper rápido, ¿no? Y pierden el control. Entonces ahí está el enlace. Con la técnica de la asociación libre, lo que el soñante nos va a poder decir es el origen del sueño, o sea,
cuál es ese acontecimiento que produjo este sueño, ¿no? El enlace que tiene con lo que ocurrió el día anterior y el círculo de pensamientos que se le ocurren en torno a ese elemento, ¿vale? Entonces, esa es la técnica para poder descubrir este saber y este conocimiento que creemos no poseer, pero que sí poseemos, ¿vale? De la técnica. Eh, esta es la misma técnica que, si ustedes se dan cuenta, es la misma de las operaciones fallidas, ¿no? En la operación fallida se le pregunta al sujeto por el modo en que la palabra errada que dijo había llegado, ¿no? Y la ocurrencia más inmediata sobre la palabra. O sea, digamos ahorita, Daniel se equivoca al decir una palabra y se le pregunta, ¿por qué tú crees que te equivocaste con esta palabra? ¿No? ¿Por qué con esta palabra? ¿Qué querías decir? ¿En qué estabas pensando? ¿No? Dime lo primero que se te venga a la mente en torno a la palabra que dijiste y lo que querías decir. La primera ocurrencia que te venga en mente, ¿no? Y en base a esta ocurrencia podemos hacer la interpretación. Con los sueños es exactamente igual. Se le va a preguntar el modo en el que un sueño ha llegado, ¿no? Y lo que la persona diga de manera inmediata, esto se va a tomar como un elemento principal para poder esclarecer el significado. La primera ocurrencia, ¿vale? Y justamente con esto viene la tercera premisa que nos habla Freud en esta conferencia. La tercera premisa es, lo primero que se le ocurra a la persona y diga inmediatamente deberá considerarse como un esclarecimiento, aunque crea o no saber algo, ¿vale? Y es muy probable, y Freud lo dijo, que ante esta tercera premisa haya resistencias, ¿no? De, híjole, es que no dudo que con lo primero que se le ocurra a una persona se puede descubrir el significado de un sueño, ¿no? Y viene esta duda, porque podrán decir, sepa Dios que se le vaya a ocurrir, ¿no? O sepa Dios que vaya a decir, o puede decir lo que él quiera, ¿no? Una persona dirá, ah, pues claro, le va a decir algo que le convenga, va a decir lo que quiera, ¿no? Y aquí Freud nos dice, ¿será? ¿Será verdad que con la primera ocurrencia que una persona diga podemos descubrir el significado del sueño? Eh, y Freud va a decir también aquí, si ustedes piensan así, que la primera ocurrencia no tiene valor porque el sujeto lo puede manipular, estamos cayendo en lo mismo que caímos con los actos fallidos, ¿no? Que había la misma resistencia, de que en un acto fallido la persona podía decir lo primero que quisiera de manera voluntaria, ¿no? Y va a decir Freud, si ustedes piensan así, entonces ustedes creen en la libertad psíquica, de que nosotros hacemos lo que queremos, que somos dueños de lo que hacemos, que pensamos lo que nosotros queremos a voluntad, ¿no? Y de que todo lo que hacemos y somos está a nuestra voluntad y en nuestro propio dominio, ¿no? Y va a decir, esta libertad psíquica no existe, no existe. Somos presos de procesos inconscientes, ¿no? Tanto así que incluso a veces nos podemos encontrar con esta frase de no sé por qué hice esto, no que hay una libertad psíquica, no que según tú eres dueño de tus acciones. ¿Por qué vienen estas frases, no? De no sé por qué hice esto, ¿no? O no sé por qué pensé esto. O la otra, ¿no? De yo no quise decir eso, estaba muy enojado. Lo mismo, ¿no? O sea, no existe la libertad psíquica. Todo lo que decimos está determinado, ¿vale? Tanto lo que decimos, lo que pensamos, incluso el hecho de estar estudiando psicología no es porque ustedes lo hayan querido de manera consciente. Hay un proceso inconsciente que los motivó en su determinado momento para elegir la carrera de psicología, ¿no? Desde lo que van a comer, desde cómo se van a vestir, desde la carrera que eligen, desde lo que dicen, desde lo que piensan, desde lo que van a hacer en el día, todo está determinado por el inconsciente, por un proceso intrapsíquico del cual ustedes ni enterados, ¿no? Ustedes no son dueños de sus acciones, no son dueños de sus pensamientos, de lo que creen, de lo que les gusta, de lo que no les gusta. No, es una fachada. Realmente ustedes están y todos estamos determinados por procesos intrapsíquicos de los cuales no sabemos, ¿vale? Por eso, el decir que existe una libertad psíquica, de que somos dueños de lo que pensamos, sentimos, hacemos, es algo erróneo, ¿no? Incluso de lo que vemos, tanto así que decía Freud, en un juicio, cuando van a enjuiciar a una persona, la evidencia visual de nada sirve, no de yo lo vi, pues no sirve en un juicio visual porque cada persona ve lo que quiere, ¿no? Por eso es que la misma psicología
cuando les ponen prácticas de observación, los maestros les dicen, tiene que haber más de 2 o 3 observadores para que la observación sea más o menos fiable, ¿no? Y si los 3 observadores vieron algo distinto, aunque estuvieran en el mismo contexto, está mal, ¿no? Pero hay que ponernos a pensar, ¿está mal realmente que los 3 hayan visto algo distinto? No, no está mal, porque cada quien vio algo que tiene que ver consigo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, de estas mismas sesiones, los que, por ejemplo, vinieron a la clase, la sesión pasada, que estudiamos todo esto, ustedes van a recordar solamente cosas que tengan que ver con ustedes, aquello que los haya tocado, aquello que les haya interesado, ¿no? O sea, todo lo que queremos escuchar, ver, oír, está tocado por lo que nosotros somos de manera intrapsíquica, de manera desconocida, ¿no? Entonces, no existe la libertad psíquica, por lo cual pensar que la primera ocurrencia que le venga a una persona es meramente una cuestión del azar o que puede la persona determinar qué es lo que va a decir, ¿no? Pues es algo falso y es una falta de respeto incluso a la propia subjetividad de la persona, ¿no? Entonces, bueno, esto en torno a la asociación libre y a la resistencia que puede haber de verdad. ¿Será que con la primera ocurrencia podemos llegar a encontrar el significado? Sí se puede, ¿vale? Eh, entonces, aquí es donde lo que viene lo que decía Xochitl, ¿no? ¿En qué nos vamos a fijar? De todos los elementos que están en un sueño, ¿en qué nos vamos a fijar? Y aquí es donde viene el tema de la interpretación fragmentada. De todo el sueño que nosotros tenemos, dice Freud, lo que se tiene que hacer es, de todo el sueño, dividirlo en partes y de cada elemento del sueño asociar libremente, ¿vale? Va a decir en la interpretación de los sueños, una persona que tiene años en análisis y que tiene experiencia con la asociación libre, puede ya incluso asociar libremente de la completud del sueño, ¿no? Contarle a su psicoanalista que soñó y de la totalidad del sueño decir qué se le ocurre, ¿no? Pero si somos primerizos en asociar libremente, lo más conveniente es hacerlo por partes, ¿no? Fragmentar el sueño. Eh, Ahora, hay otra cuestión que quizás algunos de ustedes se hayan planteado, si es que han ido a psicoterapia o han escuchado de la asociación libre, que es la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa si no se me ocurre nada? ¿No? El psicoanalista me dice, ¿qué se te ocurre en torno a este sueño? ¿No? A este elemento. Y tú, por más que piensas, no se te ocurre nada, ¿no? O dices que no se te ocurre nada. Entonces aquí está como una cuestión que a veces suele pasar. Es que de este sueño de verdad he intentado celebremente y no se me ocurre nada, ¿no? Y va a decir Freud, en algunos casos puede ser verdad que no se te ocurra nada, pero son casos muy contados que ya luego va a explicar cuáles son, ¿no? Pero va a decir Freud, de manera muy general, yo voy a tirar este argumento de que no se me ocurre nada, con este otro sencillo contraargumento. No existe la mente en blanco. No existe el poder quedarnos sin pensar en nada. Muchos que practican la yoga o esta cuestión de meditación creen que se puede poner la mente en blanco. Sin embargo, es imposible. La mente siempre está trabajando, siempre estás pensando en algo, siempre, 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 ¿no? Haces algo muy mínimo, la mente siempre está trabajando, está pensando, ¿no? Por lo cual es imposible no pensar. En el momento en el que una persona deja de pensar, pone la mente en blanco, es que ya se peló, es que ya se murió, ¿no? Pero mientras tengamos vida y estemos vivos, siempre estamos pensando en algo. Es imposible dejar de pensar en algo. Por lo cual decir no se me ocurre nada es que simplemente hay una resistencia de no querer esforzarte en asociar libremente, ¿no? Porque siempre estamos pensando algo. Basta solamente prestar atención a las ocurrencias que te vengan en mente, ¿vale? Eh, y muchas veces cuando una persona está asociando libremente puede comenzar con precisamente lo que les comentaba del vínculo con lo que pasó el día pasado, ¿no? La persona mientras asocia libremente puede decir frases como, bueno, esto pasó ayer, ¿no? O esto me recuerda algo que pasó hace poco, ¿no? Del sueño. O sea, y es frecuente escuchar este tipo de cosas en asociación libre. De esto me recuerda a tal cosa, o esto me recuerda que hace años yo fui a tal lugar, o no sé qué, ¿no? Entonces, es imposible no asociar libremente. Si ustedes han intentado hacer este ejercicio o han estado en análisis y les ha costado asociar libremente, piénsenlo como que es una resistencia, ¿no? Asociar libremente. Y una resistencia porque el material que se está expresando en el sueño es un material muy reprimido, al grado en el que no lo puedes aparentemente asociar,
¿no? Pero siempre se puede. Basta con la primera ocurrencia, ¿vale? Que se te venga en mente. Entonces, con la asociación libre pueden venir recuerdos de hechos muy pasados, muy lejanos, ¿no? Eh, entonces, bueno, entonces, la asociación libre consiste en esta encomienda. Diga lo que se le ocurra sobre este elemento de su sueño, teniendo una representación de partida, ¿no? Por ejemplo, soñaste que ibas al mar y en el mar salía un tiburón y el tiburón atacaba a una señora que andaba ahí con su hijo pequeño. Ok, vamos a asociar libremente. ¿Qué se te ocurre respecto al mar? ¿Por qué en un mar? ¿No? Esa es la primera idea. Idea número uno, mar. ¿Qué se te ocurre del mar? Estoy en un mar, ¿no? Y la persona va a empezar a asociar libremente, ya sea que ayer, por ejemplo, estaban hablando con su familia de que iban a ir al mar, o ayer estaba buscando lugares bonitos para ir a nadar, no sé, algo, ¿no? Y va a empezar a asociar libremente con lo primero que se le venga en mente, ¿vale? Entonces, esa es la representación de partida, mar, ¿no? Y de ahí partimos, ¿ok? ¿Y qué implica asociar libremente? Yo la sesión pasada les comentaba que asociar libremente no es hablar por hablar nada más. O sea, asociar libremente tiene que ver con dos procesos principales y dos procesos que van a decir si lo estás haciendo bien o mal. Porque hay gente que cree que está asociando libre, pero no está asociando libremente, ¿vale? Para asociar libremente hay que hacer dos cosas. Uno, prestar mucha atención a aquello que se te va viniendo a la mente, así sea lo más ridículo, sin importancia, o que incluso no tenga nada que ver con tu sueño, le estás prestando atención, ¿vale? Y prestas atención a lo que se te venga en mente. Lo primerito que te pase por la mente. No tiene que ser algo lógico necesariamente. De hecho, entre más lógico sea lo que se te ocurre, menos fiable puede ser. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la segunda característica de la asociación libre es quitar la reflexión, omitir la reflexión, ¿vale? Si tú estás asociando libremente y estás reflexionando lo que estás pensando, no estás asociando libremente, simplemente le estás dando una explicación lógica a lo que soñaste. Y esa no es la asociación libre, ¿vale? Por eso, cuando una persona está asociando libremente y lo que dice le está sonando coherente de a primeras, ¿no? Lógico, no tenemos que estar seguros de que lo está haciendo bien, ¿vale? Porque la asociación libre casi siempre va a ser muy azarosa. O sea, muchas veces incluso va a ser algo que no tiene nada que ver con el sueño tal cual, ¿no? Y yo, bueno, no, si al final de la sesión igual da tiempo, les voy a poner un ejemplo de asociación libre y un ejemplo de reflexión, ¿no? Para que vean cómo la diferencia. Pero cuando empiezan a darle un sentido desde su propia lógica a lo que soñaron, ahí no están asociando libremente. Asociar libremente es quitar la reflexión, la crítica a lo que se les venga en mente y solo prestar atención a aquello que se te venga viniendo a la mente y expresarlo, ¿no? Un ejemplo que yo tengo muy claro, ¿no? Yo de niño soñé que estaba en el patio de mi casa, ya a Xochitl ya le conté este sueño en alguna ocasión. Recuerdo que yo soñé que estaba en el patio de mi casa, había una fiesta, le estaban celebrando a mi bisabuelo, de repente todo el panorama cambió y ahora había música de rock pesada, en vez de globos colgados, habían cabezas de gatos degolladas, y yo por más que quería decirle a la gente, mira, no son globos, son cabezas de gatos degolladas, la gente no me hacía caso. Corte A, pasa otro fragmento de otro sueño, en donde yo estoy en mi cuarto, en mi recámara, bajo las escaleras, paso la sala, la sala, la cocina, y para salir al patio veo que está una niña sentada en posición fetal, con un camisón blanco, voltea a verme, es un espectro, con una cara horrible, me grita algo que yo no entendí y salgo corriendo, ¿no? Yo en su momento ya me ayudaron dos personitas a asociar libremente este sueño y de la primera parte pude yo ya entender qué significa la primera parte de la fiesta de las cabezas de gatos degolladas. Pero de la segunda parte del sueño, donde yo bajo las escaleras, paso el comedor, la sala y la cocina, veo una niña fantasma que me grita, de ese elemento
yo desconocía totalmente cómo, o sea, qué significaba, ¿no? Entonces yo en mis asociaciones empecé yo a reflexionar, ¿no? De, ¿será que vi alguna película de terror en aquel entonces? Bueno, yo quizás pude haber visto la película del Aro, ¿no? Y aquí no estoy asociando libremente, estoy dando una reflexión mía, ¿no? Consciente a eso que soñé. Entonces, por cuanto yo estaba queriendo encontrar el significado con mi propia reflexión, no podía. Y hasta hace poquito, hasta hace como 3 meses, pude encontrar el significado de ese elemento, ¿no? Cuando empecé a asociar libremente, dije, a ver, pensar de manera como reflexiva no me está sirviendo, porque no hallo qué significa este elemento de la niña, ¿no? Entonces dije, a ver, asociación libre. Voy a intentar sumergirme en la asociación libre total, ¿no? Volví a imaginarme ese mismo fragmento de mi sueño y puse atención a lo primero que se me viniera en mente. Y el primer nombre que se me vino a la mente, así al azar, no sé por qué, fue el nombre de uno de mis primos, ¿no? Un nombre de un primo al que yo actualmente ya no frecuento. Y dije, ¿por qué se me vino el nombre de él, no? O sea, él ni siquiera le aparece en mi sueño, él no está en el sueño. ¿Qué tiene que ver él con esta parte, no? Y con una niña muerta, que me grita, ¿no? Entonces yo empecé a asociar libremente respecto a él, ¿no? De a ver cómo me llevaba yo con él, y empecé a asociar libremente de cómo lo conocí, porque no es mi primo de sangre, y empecé a asociar libremente respecto a él, y así pude encontrar el significado de este elemento. El significado es que esa niña no era esa niña, era ese primo mío, ¿no? Representado en el sueño como este espectro. Y tiene su porqué, no lo voy a decir aquí porque es muy personal, pero asociando libremente pude encontrar el porqué. Vean que la asociación libre es eso, prestar atención a lo primero que se te venga en mente, ¿no? Totalmente y asociar respecto al elemento. Si tú lo reflexionas o le quieres dar una lógica desde tu propia posición, no lo vas a hallar, no lo vas a encontrar, ¿vale? Ya en otro momento, si quieren que no estemos grabando la sesión, les puedo contar bien más a detalle este sueño, ¿no? Para que vean qué fue, ¿no? O sea, o el por qué mi primo es una niña muerta en mi sueño, pero tiene sentido. Pero bueno, entonces eso es la asociación libre. Quitar la reflexión, quitar la crítica, así es algo muy ridículo porque vean, en mi sueño mi primo ni siquiera estaba. O sea, no tenía nada que ver ahí. Yo bien pudiera haber dicho, pues no, mi primo que no tenía nada que ver, voy a pensar en otra cosa. Y ahí hubiera cortado la asociación, ¿no? O sea, asociar libremente es quitar reflexión y simplemente prestar atención a las ocurrencias que te vengan en mente, ¿no? Y pueden venir muy azarosas, como en mi caso, ¿no? Que yo de verdad, no sé por qué se me ocurrió el nombre, pero sí tenía muchísimo que ver, porque, ¿no? Eh, También se puede sacar a colación el elemento de la resistencia que, por supuesto, se agrega a todos. Ah, claro, sí, cuando les comentaba yo, cuando no puedes asociar libremente y ya llevas un tiempo en análisis, pues hay una resistencia. Y es más evidente cuando sí podías asociar libremente, pero en determinado momento ya no lo puedes hacer. Ahí es más evidente la resistencia, ¿no? Entonces, bueno, eso es la asociación libre. Probablemente ya lo habían escuchado, el término de asociar libremente, pero no sé si ya lo habían escuchado como ahorita lo planteé, ¿no? O de esta forma en la que lo estoy planteando, ¿vale? Ok, está bien, Xochitl, no te preocupes, desde que se va a retirar de su clase, pero va a estar la sesión grabada, ¿ok? Bueno, esto en torno a la asociación libre. Va a decir Freud, hay incluso formas en las que la asociación libre puede ser incluso más fiel, ¿no? A su propio concepto de asociación libre. Dice, en muchas ocasiones partimos para asociar libremente de un género o una especie, ¿no? Podemos partir de un nombre propio o un número, ¿vale? Asociar libremente respecto a un número o a un nombre. Si yo, por ejemplo, le pregunto ahorita a Mario, dime un número al azar, el que tú quieras. Y Mario me podrá decir algún número. El número que él diga no lo eligió al azar. Aparentemente fue al azar, pero no lo eligió al azar. Tiene un porqué, tiene un motivo, aunque crea que haya sido al azar, ¿no? Porque ese número elegido está sobredeterminado por un contenido intrapsíquico del cual él no sabe, pero lo sabe, ¿no? O cree no saber, ¿ok? Lo mismo con nombres.
Si yo le pregunto ahorita a Rubén, dime el nombre de una mujer, podrá decirme el nombre de alguno, y yo creo que ya sé incluso en cuál pensó, podrá decirme algún nombre, y el nombre que diga al azar no es que sea al azar, es un nombre que ya está sobredeterminado por un deseo inconsciente, ¿vale? Eh, Incluso en algún momento yo con el grupo de estudio de la interpretación de los sueños hice este ejercicio. Le pregunté a un estudiante, dime un número al azar. Y ella me dijo el número y le dije, ¿por qué lo elegiste? ¿Qué se te ocurre? Lo primero que se te venga en mente en torno al número que elegiste. Y ya me empezó a decir, bueno, es que ese es el día en que el día en que mi mamá cumple años y pues es que no le di nada en su cumpleaños, ¿no? Y ahí me empezó a soltar, ¿no? Sus cosas respecto al número, que según él eligió al azar, ¿no? Pero empezó a asociar libremente respecto a él. ¿Okay? Lo haremos aquí, pero pues no tenemos mucho tiempo. Pero esto es la asociación libre de números y nombres, ¿no? O sea, surgen asociaciones relacionadas con el nombre que emergió, las cuales ya no son de todo libres, sino que están ya ligadas. Y esto se repite hasta que se agoten las ocurrencias, ¿vale? Entonces, con la asociación libre les decía, podemos encontrar qué motivó el sueño, cuál es el enlace con el día pasado y con todo esto podemos armar posteriormente el significado. ¿Ok? Entonces, la comunicación que el paciente nos vaya diciendo respecto a su propio sueño es muy rico y muchas veces las ocurrencias que se le vengan a la persona en mente, esas ocurrencias van a necesitar una explicación y en la explicación va a estar ahí el trasfondo del significado del sueño, ¿vale? Y aquí Freud va a poner un ejemplo con un nombre que él tuvo en análisis, ¿no? Dice Freud, hay un nombre que está en análisis y se le dice sobre el tema de la elección de nombres, ¿no? Que cuando yo le pido que diga un nombre al azar, ese nombre no es al azar, ya lo eligió en base a algo inconsciente, algo que él no cree saber, ¿vale? Que puede estar ligado, por ejemplo, a circunstancias inmediatas, a peculiaridades, a su historia o su situación del momento. Este paciente hombre duda y se le propone que haga un ejercicio. Él se relaciona con mucha gente, señoras y muchachas. Tendrá una amplia selección si deja que se le ocurra un nombre de mujer, ¿no? Entonces Freud le dice, quiero que pienses en el nombre de una mujer al azar, el que tú quieras. Tú que conoces muchas mujeres, tanto jóvenes como adultas, dime un nombre al azar, ¿vale? Vas a tener un amplio repertorio. Este hombre acepta y se sorprende al saber que el único nombre que se le viene a la mente es Albín. ¿Qué asocia usted con Albín? ¿Cuántas Albín conoce? El paciente dice que no conoce a ninguna y no se le ocurre nada respecto a Albín, ¿no? El análisis estaba por acabar. El hombre, y bueno, parecerá aquí que ya el análisis fracasó, ¿no? Porque no se le ocurrió nada y no conoce a ningún Albín. Pareciera que fracasó el análisis. Pero, dice Freud, yo noto que él tiene la piel muy clara, más de lo normal, está muy pálido, y tanto que en la sesión Freud bromea con él y lo llama albino, ¿no? Porque un albino es una persona muy pálida. Y albino es el masculino de albín, el nombre que le había dicho anteriormente, ¿no? En ese mismo momento, él mismo era Albín, esa única mujer interesante. Es decir, cuando a él se le ocurrió el nombre de Albín, se estaba refiriendo a sí mismo, ¿vale? No lo dijo por una cuestión del azar, sino por sí mismo, ¿vale? Porque Albín tenía algo que ver con la blancura, y como él ese día estaba muy pálido, y pues él pues obviamente se había visto pálido, pues de manera inconsciente se manifestó en este nombre, ¿no? De Albín, albino, blanco, blancura, ¿no? O sea, aquí vemos como siempre los nombres, por más al azar que creamos que están dados, siempre están determinados, ¿vale? Otro ejemplo de asociación libre es, por ejemplo, las melodías, ¿no? Las que tarareamos, o sea, cuando estamos en el baño, estamos tarareando una canción. Esto también no es al azar. La canción que tarareamos no es al azar. Tiene un vínculo asociativo con algo más, ¿no? Puede ser, por ejemplo, con el texto de la canción o el origen, ¿no? Si tú tarareas, por ejemplo, La Chona en la ducha, pues algo de la letra de La Chona tiene con alguna relación contigo, ¿no? De alguna manera u otra. Entonces, en las melodías, por ejemplo, siempre hay un vínculo, ya sea a nivel texto o a nivel origen. O puede que, por ejemplo,
tú estás tarareando una canción, pero porque esta canción tú la escuchaste en un momento importante para ti. Y el momento en el que tú la estás tarareando quizás tiene alguna conexión con ese momento en el que escuchaste la canción. ¿Me entienden más o menos cómo funciona esto de la asociación en intrapsíquica? Así es como más o menos va, ¿vale? Entonces, eh, así es como funciona la asociación libre. Hay una primera ligazón, ¿vale? Una primera ocurrencia primaria. Y aquí lo dice Freud de esta forma. Una ocurrencia primaria en torno a un elemento del sueño tiene una ligazón con una representación de partida, a la cual se le puede reconocer una segunda dependencia, una segunda ligazón, luego una tercera, una cuarta, una quinta, sexta y así, que están en dependencia todas ligadas como si fueran una cadenita, y entre toda esta cadena de asociaciones hay un contenido afectivo cuya participación es conocida en el momento, ¿vale? Es decir, hay contenido afectivo inconsciente. Esto quiere decir que cuando ustedes asocian libremente, por ejemplo, el sueño que, lo que hoy soñaron, ¿no? Piensen cada uno de ustedes lo que hoy soñaron y elijan algún elemento que ustedes quieran que les haya llamado la atención de lo que soñaron. Este elemento es la primera representación del sueño, ¿no? Ese elemento que están pensando. Si yo les digo, ¿qué se les ocurre en torno a este elemento? Lo primero que se les venga en mente, no lo reflexionen, solamente presten atención a lo que se les venga en mente con el elemento. Eso que se les venga en mente está ligado con esta representación de partida que comenzamos, ¿no? De su sueño. Y van, ustedes pueden comenzar a asociar libremente respecto a este elemento, ¿no? Por ejemplo, de la sopa de guisantes, ¿no? El guisante que estaba ahí nadando, o bueno, estaba ahí flotando en la sopa, ¿no? Bueno, este elemento me llama la atención. ¿Qué se me ocurre respecto a él? Bueno, que el día de ayer, pues, acompañé a mi mamá a comprar a Chedraui una sopa y justamente compramos sopa de lentejas, ¿no? Esa es primera ligazón. El elemento lenteja de mi sueño está ligado, tiene una primera ligazón con ayer fui con mi mamá a comprar una sopa de lentejas. Ahora, de esta representación de sopa de lentejas puede venir otra. Bueno, mientras estábamos comprando la sopa de lentejas, al momento en el que yo agarré la caja, vi que estaba mi tía, una tía que yo tenía mucho tiempo que yo no la veía, ¿no? Ahí está. Ahora, esta ligazón de ayer fui a comprar una sopa, se liga a otra ligazón que es vi a mi tía, la cual yo casi no veo, ¿vale? Ahora, de esta otra ligazón de vi a mi tía que casi no veo, esta otra ligazón se puede ligar a otra ligazón, ¿no? Por ejemplo, esta tía me cuidaba cuando yo era niño, pero era muy, muy estricta, era muy mala y no me gustaba quedarme con ella, ¿no? Y ahí vean cómo en cadenita se van uniendo ligazón con ligazón con ligazón y es una cadenita tal cual, ¿no? Y vean que entre toda esta cadenita hay un afecto que cuando tuvimos el sueño no lo sentimos, pero el afecto es como de miedo o de enojo contra la tía, ¿no? Porque era muy estricta. O sea, cuando ya empezamos a asociar libremente y hablamos de la tía, decimos, a esta tía no me cae bien, o sea, la odio, ¿no? Y surgen sentimientos de odio. Pero en el sueño no hay este sentimiento de odio. Está presente el sentimiento, pero como no lo podemos ver porque no es accesible, creemos que no está en nosotros. Pero ya que asociamos libremente, entonces ahí aparece, ¿no? Este sentimiento. Y así podemos seguir. Por ejemplo, puede terminar que, por ejemplo, recordemos, ahora que me acuerdo en mi sueño con la sopa de lentejas, me acuerdo que este sueño fue porque digamos, en el sueño estaba yo comiendo mi sopa, pero en una mesa grandota con mucha gente que yo desconocía, pero entre toda esa gente estaba esa tía, ahora que me acuerdo, ¿no? Y ahí empiezan a atar cabos, ¿vale? Para encontrar el significado. De esta forma, pueden ustedes ir asociando libremente los sueños, ¿vale? Bueno, luego Freud nos habla sobre que en torno a este tema de las asociaciones, hay experimentos que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, Wilhelm Wundt hizo un experimento llamado experimento de la asociación, en el que se le ordenaba a un sujeto que ante a un estímulo, palabra, tuviera una reacción cualquiera, ¿no? Es decir, yo le presento a una persona un estímulo, palabra, por ejemplo, le digo a Brenda, boda. Lo primero que se le venga en mente o lo primero que la persona quiera expresar, por ejemplo, lo primero que Brenda quiere expresar, lo tenemos que anotar, ¿no? Eso es un experimento.
Y de este experimento, lo que se puede hacer, por ejemplo, es que se estudie el intervalo entre la pregunta y la respuesta, ¿no? Si yo, por ejemplo, a Brenda le digo, boda, y Brenda hace, ¿no? Vemos que el tiempo de reacción fue como muy cortito, ¿no? Boda cárcel, vean, ¿no? Pero si tuviera la cámara prendida hubiéramos visto la reacción también nos hubiera dicho algo, ¿no? Este, entonces, en el experimento de Wundt se estudia precisamente esto, ¿no? Y luego, la escuela de Zurich, que estaba bajo la dirección de Bleuler y Jung, estudió esto, pero le añadió una explicación más, ¿no? Lo que hizo Jung y Bleuler es que ellos aportaron la explicación de las reacciones obtenidas en el experimento de Wundt, en vez de reacciones, es decir, asociaciones. Como lo hizo ahorita Venda, ¿no? Yo le digo boda y ella me tiene que decir la primera palabra que le venga en mente con boda, que es cárcel, ¿no? Algo tiene que ver la palabra cárcel, porque con boda asocia cárcel, ¿no? Y ya obviamente su historia personal dirá el por qué, ¿vale? Pero justamente lo que Jung y Bleuler hicieron es esto. Hace ratito les pasé un video, no sé si lo pudieron ver, pero justamente ese video es este mismo experimento, ¿no? En ese video se ve a Jung, Carl Gustav Jung, haciendo este experimento en una práctica que él tuvo, ¿vale? En donde está con una paciente y le empieza a decir una serie de palabras y la paciente tiene que decir lo primero que se le venga a la mente, ¿no? Casa, árbol, familia, esposo, puño, hijos, y así, ¿no? O sea, y verle como la reacción de la persona y lo que diga. Jung, perdón, hacía que dijeran algo, ¿no? Una palabra, no una reacción, una palabra con lo que lo asociaran, ¿vale? Y bueno, aquí pues esto Freud dice que es muy importante y que sí sirve para ver pues qué onda con una persona, ¿no? Entonces, aquí hace Freud una aclaración, ¿no? Con este experimento de Wundt y de Jung. Dice, está bien el experimento para comprender cómo funcionan las asociaciones, pero en el sueño es distinto. Porque en el experimento hay un psicólogo que le está diciendo las palabras y la persona asocia respecto a las palabras. Es decir, hay un psicólogo que le está dando los estímulos a la persona. Pero cuando sueñas, no hay nadie que te dé estímulos, sino que el estímulo proviene de un lugar inconsciente, proviene de un lugar intrapsíquico desconocido para nosotros. Ese estímulo que está provocando el sueño es un estímulo que creemos no conocer, pero que está en nosotros, ¿vale? Eso que motiva el sueño. Por eso es que no comenzó Freud con este experimento de Wundt ni de Jung para la conferencia, ¿no? Porque hay esta diferencia de que en el experimento hay un psicólogo que te dice las palabras, un psicólogo que te administra los estímulos, ¿no? Y en el sueño no hay nadie. Entonces, bueno, dice, en el sueño la palabra estímulo es sustituida por algo que proviene de la vida psíquica del soñante, de fuentes desconocidas para él. Podría ser el inicio podría ser el inicio del complejo, ¿no? Y dice, las ocurrencias que se asocian a los elementos del sueño están determinadas por el mismo complejo y que además nos lleva a su descubrimiento. Es decir, en un sueño, el estímulo es el que provoca el sueño, pero a la vez el mismo sueño nos va a llevar a descubrir cuál es el estímulo, cuál es el elemento principal, ¿vale? ¿Qué es lo que motivó el sueño? Que vamos a ver más adelante que siempre es un deseo sexual infantil reprimido, ¿vale? Pero de momento vamos a dejarlo como que es un algo, ¿vale? Ya luego vamos a ver qué es, más a detalle. Y luego Freud hace una comparación de lo que es asociar libremente y cómo es que con la asociación libre podemos llegar a contenidos inconscientes, comparándolo con un acto fallido que es el olvido de nombres, ¿vale? Y al final menciona esto. Y dice Freud, cuando olvidamos un nombre, digamos, yo cuando olvido un nombre, tengo la certeza de qué nombre es, ¿no? De que yo sé que ese nombre sí lo conozco. Pero en el sueño, yo no sé lo que quiere decir el sueño, ¿no? O sea, ahí no se sabe. Cuando olvido un nombre, sí, sé que conozco el nombre de la persona, pero en un sueño yo no conozco el significado, ¿vale? El nombre olvidado es inaccesible. Aunque lo conocemos, es inaccesible mientras está olvidado. La reflexión más empeñosa de nada vale. Cuando olvidamos un nombre, por mucho que nos esforcemos en recordarlo a primeras, es casi imposible hacerlo.
¿no? En todos los casos, en lugar del nombre olvidado, se pueden decir uno o varios nombres sustitutivos, ¿no? Por ejemplo, yo olvido el nombre de Daniel y digo nombres sustitutivos a Daniel, ¿no? Ay, ¿cómo se llamaba? Dante, Darián, Damián, O sea, dices varios nombres sustitutivos antes de dar con el que verdaderamente es el que se te olvidó, ¿no? Eh, Dice, luego de la ocurrencia espontánea de alguno de ellos, se hace evidente la similitud con los sueños. Es decir, cuando decimos varios nombres, en determinado momento podemos llegar a dar con el que se olvidó, ¿vale? En los sueños ocurre lo mismo. Hay un elemento que se presenta en el sueño, asociamos libremente del elemento y en determinado momento llegamos con el significado, ¿vale? Dice, en los sueños, los elementos soñados son sustitutos de otros. El elemento genuino se debe descubrir en análisis. Todo lo que ustedes sueñen, lo que ustedes vean en sus sueños, son elementos oníricos que están siendo sustitutos de otros, ¿vale? De otros que son reales. Por lo cual, podemos empezar a plantearnos, lo que nosotros soñamos es como un disfraz de otra cosa distinta, ¿vale? De otros elementos distintos. ¿Okay? Es como si el significado del sueño estuviera disfrazado y se presentara a nosotros con el disfraz. Y lo que vemos, lo que recordamos, solo es un disfraz. ¿Vale? Dice, en el olvido de nombres se reconoce a los sustitutos como los no genuinos. En el sueño, con esfuerzo, se obtiene esta concepción. Si a mí se me olvida el nombre de Daniel, yo puedo decir, ¿cómo se llamaba? Dante, Damián, Dorian, pero yo sé que estos nombres que estoy diciendo no son. O sea, yo sé que no son esos, ¿no? Y tengo la certeza de que no he dado con el nombre real. Pero en un sueño muy difícilmente se obtiene esta misma certeza, ¿vale? Dice, en el olvido de nombres hay un camino que lleva del sustituto al genuino, que es el inconsciente, al nombre olvidado, ¿vale? Este caminito de Damián, Dorián, Draco, este caminito que seguimos de nombres sustitutivos, al final nos va a llevar al nombre que fue el olvidado, ¿no? El nombre genuino. Dice, si se pone atención a los nombres sustitutivos y se hace a que emerjan ocurrencias ulteriores de ellos, tras desvíos más breves o largos, por fin damos con el nombre olvidado. Y se descubre que los sustitutivos mantenían un vínculo con el olvidado. Es decir, los nombres sustitutivos estaban determinados por el genuino, ¿vale? O sea, después de todo este paseo que nos damos por nombres que no son, al final damos con el que sí es, pero nos damos cuenta que los nombres que dijimos anteriormente tienen algún enlace con el nombre real, ¿no? Por ejemplo, nombre real, Daniel. Nombres sustitutivos, Damián, Dorián, Draco, todos tienen una similitud, empiezan con D, ¿vale? Y en la mayoría tiene una D y una consonante, ¿no? Damián, Dorián, Daniel igual, una D y una consonante, ¿vale? Entonces vemos que no estaban tan lejanos al nombre real. A esto se le conoce como determinación, ¿vale? Estos nombres sustitutivos están determinados por el nombre genuino, el nombre que realmente olvidamos, ¿vale? Y aquí Freud da un ejemplo para poder ver esto de manera más clara. Dice, Freud olvida el nombre de un pequeño país de la Riviera, cuya capital es Montecarlo. Es molesto. Se pone a pensar en todo lo que sabe del país. Piensa en el príncipe Alberto, en sus matrimonios, en su afán por investigar las profundidades marinas, pero de nada le vale esto porque no recuerda el nombre, ¿vale? Así que Freud se echa a la reflexión, ¿no? La abandona y se pone más bien a asociar libremente, ¿no? Presta atención e intenta dar nombres sustitutivos del nombre que perdió, de la ciudad que perdió. Y dice, ¿cómo se llamaba la ciudad? Montecarlo, Piamonte, Albania, Montevideo, Cólico. Albania es el primero que le llama la atención de todos los que dijo. Y luego este se sustituye por Montenegro, ¿vale? Siguiendo la oposición de blanco-negro, ¿vale? Porque Albania, recordemos que tiene que ver con lo blanco, ¿no? Y Montenegro, pues negro, hay oposición. Albania, Montenegro, ¿vale?
se da cuenta de que esos 4 nombres tienen la sílaba mon, ¿ok? Monte Carlo, Montevideo, o sea, todos tienen la sílaba de mon, ¿vale? Captura de repente el nombre olvidado y exclama, Mónaco, es la ciudad de Mónaco la que estoy olvidando, ¿no? Entonces, aquí vemos, los nombres sustitutivos han partido del olvidado, de las primeras 4 sílabas, ¿no? Por ejemplo, el nombre que olvidó era Mónaco, ¿no? Pero los primeros nombres que se le ocurrieron compartían la primera sílaba. El nombre real era Mónaco y los que a él se le ocurrieron fue Monte Carlo, Piamonte, Montevideo, Montenegro, ¿ok? Ahí había una similitud. Dice, y el último de la división silábica y toda la sílaba final, ¿no? Que es cólico, ¿ok? Porque dijo, ay, ¿cómo se llamaban? Monte Carlo, Piamonte, Albania, Montevideo, Cólico, y Cólico tiene la misma sílaba que Mónaco, Cólico, Mónaco, ¿vale? Entonces, aquí es donde está como la similitud en cuanto a la sílaba, la cuestión silábica, ¿ok? Entonces, aquí con esto podemos concluir que la interpretación consiste en volver accesible lo genuino, que no está retenido, que está retenido, perdón, a partir de asociaciones anudadas a partir del sustituto. Las asociaciones sobre el elemento onírico están determinadas por el elemento genuino onírico, que es inconsciente, ¿vale? O sea, todo lo que, si asociamos libremente sobre un elemento de un sueño, las asociaciones están determinadas por ese elemento inconsciente de nuestro sueño. Así como este ejemplo que di, que los nombres de Draco, Damián, Dorian, están determinados por Daniel, que es el que se olvidó, ¿no? Aquí lo mismo, cuando asociamos libremente en los sueños, las asociaciones que decimos están determinadas por el elemento genuino del sueño, el significado, ¿vale? El sentido del sueño, ¿ok? Entonces, no, las asociaciones libres que nosotros hacemos de un sueño no son por cuestión del azar, ¿vale? Y bueno, ahí termina la conferencia, pero para complementar, les traigo un ejemplo de la interpretación de un sueño, ¿vale? Que escuché y no voy a decir la interpretación, solamente voy a decir las asociaciones para que vean cómo se van conectando, ¿vale? Este ejemplo de asociación libre nos va a ayudar para poder comprender un poco más esto y comprender que las asociaciones que nos surcan, la primera ocurrencia que se nos venga, no es algo que esté al azar totalmente o que sea una ocurrencia sin importancia, ¿vale? Entonces, bueno, este sueño nos va a servir para poder conocer esto, ¿no? Que el contenido del sueño no responde meramente a una cuestión casual, ¿ok? Bueno, pues una paciente llega al consultorio y cuenta su sueño. Ella dice, sueña con un coche desconocido partido por la mitad. Ese es todo el sueño, ¿vale? Esta paciente sueña con un coche desconocido partido por la mitad. Así, ¿ok? Entonces, se le pide que asocie libremente respecto al sueño. ¿Qué se le ocurre con esta situación de un coche partido, desconocido por usted, pero un coche partido por la mitad, ¿no? Y ella empieza a asociar libremente, ¿vale? Entonces las voy de las asociaciones que ella tuvo. Asociación número 1. Ayer por la calle oí caer un objeto encima de algún coche, ¿vale? Este es el antecedente inmediato que ella tiene, ¿vale? Del día anterior. Que recordemos, siempre los sueños están conectados con algo que pasó el día anterior o el mismo día que lo soñamos, ¿vale? Siempre hay un vínculo y casi siempre los pacientes empiezan a contar este vínculo. No todos, pero sí la mayoría, ¿vale? Entonces, esa es la primera asociación. Ayer por la calle oí caer un objeto encima de algún coche. Es lo primero que se le ocurre, ¿vale? Siguiente asociación. Este invierno, ya se va más atrás, este invierno cayó un gato sobre el capo del coche de mi vecino y aplastó el capo. El gato quedó muy mal y no quise verlo, ¿vale? Esa es otra asociación que le surge. Ya aquí vean que este sueño que tuvo en el presente la llevó a algo que ya pasó hace ya mucho tiempo, ¿no? Gracias a la asociación que tuvo anterior,
¿no? De que ayer escuchó que un objeto cayó encima de un coche. Y eso le recordó que en el invierno pasado un gato cayó sobre el capó del coche de un vecino y que el gato quedó aplastado y se veía muy mal, ¿no? Y que ella no lo quiso ver de plano. Siguiente asociación que tiene. Dice, mi marido es cazador. Eso le permite estar mucho tiempo fuera de la casa. Para esto, el contexto de la mujer es que esta mujer tiene una hija y ahora la mujer vuelve a estar embarazada otra vez. Y bueno, pues obviamente en las escapadas del marido para ir a cazar, el marido la deja sola con su hija y con su nuevo embarazo, ¿no? Eso es como que el contexto de esta mujer. Pero bueno, continúa la asociación. Dice, yo nunca como nada de lo que él trae, ¿no? Yo nunca como nada de lo que él caza. Aquí en esta asociación podemos ver, por ejemplo, que hay una oposición o hay una resistencia al trabajo o a la afección de su marido. E incluso hay un reproche, ¿no? De yo no como lo que él me traiga, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra asociación. Siguiente asociación. A mi perro lo atropelló un coche hace un año. Sentí como, pues, como si hubiera sido mi hija. Esa es otra asociación, ¿vale? Atropellaron a su perro hace como un año y sintió como si hubiera sido su propia hija, ¿vale? Y última asociación que tiene. Una vez vi una foto del coche con el que mi marido y sus amigos van a cazar y de hecho era del mismo color que el coche que soñé, ¿no? Es decir, aquí ya aparece un elemento familiar en el sueño, ¿no? Que es el coche, el elemento familiar se da por el color, ¿vale? En su sueño este coche desconocido tiene el mismo color que el coche que vio en la foto de su esposo con sus amigos, ¿no? Entonces, con estas asociaciones podemos ver cómo un sueño que aparentemente no tenía nada que ver con ella, sueño un coche desconocido partido por la mitad, pronto empieza a tener sentido, ¿no? O sea, de un sueño que parece que no tiene que ver con la soñante, van despertando algo del orden del reproche, ¿no? De la rabia, del coraje, de la ira con su esposo. O sea, es como un coraje hacia un esposo que la deja sola con la hija, ¿no? Un esposo que la deja sola estando embarazada, ¿vale? Y que ella ante esto hace algo que rechaza, ¿no? Que rechaza que él vaya a casar, por lo tanto rechaza lo que él trae para comer de lo que casó, ¿no? En las asociaciones, por ejemplo, el perro atropellado que sintió que era su hija, este elemento, por ejemplo, abriría a otro camino de preguntas, ¿no? O a otras asociaciones, ¿vale? A ver qué se le ocurre en torno a esto, por qué sintió que era su hija, ¿no? Y que la persona empieza a asociar más acerca de este elemento y así, ¿no? Con los que nos vaya llamando la atención. Porque si apareció en las asociaciones el que el perro atropellado sintió que era su hija, o se expresó por algo, ¿no? Algo tenía que ver. Quizás, por ejemplo, la vivencia de esa carga excesiva que tenía, porque la dejaban sola con el embarazo y con su hija, quizás pueda dar indicio de que hay una ambivalencia en ella, ¿no? En relación con su hija. Probablemente, aunque aparentemente su hija querida y amada, quizás por otro lado lo que quisiera es que su hija desapareciera o que de verdad la atropellaran porque así se desharía de ella y su carga se vería más reducida al solo cuidarse de ella y de su embarazo, ¿no? Eso es algo fuerte que puede llegar a pasar. Obviamente, la soñante, cuando escuche esto, si se lo decimos de manera muy directa, la soñante se va a quedar así como, no, 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 no. O sea, ¿cómo crees, no? O sea, que le voy a decir eso a mi hija. Por eso es que no tenemos que dar interpretaciones así fuertes, ¿no? Aparte, no sabemos si de verdad ella sienta esto. Recordemos que hay que siempre interpretar en base a lo que le vaya surgiendo en asociación a la paciente, ¿no? Para que una primera hipótesis que podemos tener de este elemento es que quizás hay una ambivalencia en torno a la hija, un deseo de desaparición de la hija por toda la carga que tiene, ¿no? Pero esto solo se puede confirmar con las asociaciones de la paciente, ¿vale? Entonces, pues bueno, les traje este ejemplo para ver cómo es que funciona justamente la técnica de la asociación libre y la interpretación. Ya
se nos pasó el tiempo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario final. También me quedé con esa duda de ¿quién? Ah, perdón. Creo que va a hablar mi compañera Brenda. No, Brenda, si quieres hablar tú. Ok. Bueno, me parece muy interesante. También es volver a recordar muchas cosas que también ya había aprendido. Una de mis principales preguntas antes de leer esta lectura es, ¿cómo es que realmente se sabe que el cliente ya sabe, bueno, que el paciente ya sabe y no que la interpretación va haciéndose conforme el analista vaya preguntando y vayan indagando juntos y realizan un nuevo significado? Pero un maestro justamente me estaba diciendo, ¿por qué? Porque entonces no habría soñado lo que soñó de la manera en la que la soñó, ¿no? Y ese es un punto bien importante, porque nadie va a soñar algo que no tiene ningún tipo de relevancia para él o para ella, o inclusive podemos decir, bueno, yo estuve soñando, porque me ha pasado, sueño que simplemente estoy contando, y en serio, puedo estar 4 o 5 horas, bueno, así se siente que estoy mucho tiempo, muchas horas soñando, simplemente que estoy contando. Es una actividad súper aburrida y que para mí no tiene ningún tipo de sentido. Cuando quiero asociarla con algo, tampoco tiene ningún sentido, pero sé que por algo lo soñé y que en realidad el hecho de que ocurra, primero veo la pantalla, segundo veo los números, tercero empiezo a realizar el conteo. Ese tipo de cosas o ese tipo de cuestiones tienen un significado muy grande que por el momento no soy capaz tal vez de interpretar, pero por eso es que menciona que el paciente de alguna manera ya le puede proporcionar un sentido, aunque todavía no pueda proporcionarle un significado claro. E inclusive me encantó cuando pudiste esclarecer, Aldo, que no está bien que neguemos la primera interpretación que el analista puede tener sobre lo que considere el paciente como primera interpretación, porque de ahí parten muchísimas cosas, porque no tenemos el derecho de decir qué sí se tiene que interpretar y qué no se tiene que interpretar, por el simple hecho de la limitante subjetiva del mismo analista. Me gustó muchísimo que pudieras recordarnos a todos esta parte que es bien importante, porque sí es muy, muy fácil decir, no, a ver, espérate, pero creo que lo tuyo va por acá. Pero inclusive ahí podemos cometer el error de que realicemos el análisis de el analista y no del paciente, realmente lo que quiera decir. Hay muchas ocasiones, o he visto en algunos ejemplos que dan otros terapeutas que dicen que interpretan sueños, pero que sí otorgan como de, si ves un paraguas quiere decir que quieres tener relaciones, o si ves eso es porque significa falo. No, no siempre significa exactamente tal cual lo mencionaron en algún momento. Cada caso es específico y en cada situación estamos tratando con una persona bien diferente, con una cosmovisión bien distinta. Entonces, es también importante porque sí he visto a muchos chicos que apenas van a egresar y dicen, ok, soñaste con eso, es que seguramente es porque tú estabas pensando y te angustia mucho esto, y es bien padre, o bueno, bien interesante y bien chistoso ver cómo realizan una proyección y de ese análisis tan interesante que ellos según sacan, pues no ves más que la misma proyección que realiza este psicólogo o este chico que va a salir de psicología, que realiza sobre la interpretación del sueño de alguien más, ¿no? Creo que todo el tema es muy extenso, la manera en cómo lo está resumiendo, eso está bien padrísima, y bueno, ese es como mi comentario, más allá de cualquier otra duda. Por el momento no tengo alguna duda y te agradezco que nos hayas explicado. Muchas gracias, Brenda. Justamente, ¿no? Si no queremos en el método de Artemidoro de Aldiano, que es el método de tú me cuentas un sueño y yo te doy la interpretación a mía según, ¿no? Ese es el método de Artemidoro de Aldiano que vimos que ya no tiene valencia y que aparte son interpretaciones del analista, no del soñante, ¿no?
Entonces, es muy importante justamente esto, ¿no? Por eso lo quise retomar, es el hincapié en esta parte justamente, ¿no? Pero bueno, Brenda Espinosa, creo que tú también querías participar. Pues realmente no es que tuviera dudas. Me pareció muy interesante la manera en la que explicaste todo el tema porque sí es muy extenso y me parecía muy complejo en un principio. Me hizo pensar un poco en los sueños en los que uno ya no los recuerda en el momento en el que se despierta. O sea, tengo un sueño, no sé, bien intenso acá y una vez que me despierto ya es como si no hubiera soñado nada. Eso me llama la atención, digo, no sé si quisiera interpretar eso, cómo sería. Me hizo pensar más que nada en eso y, y en las y en si nosotros podemos interpretar nuestros propios sueños, o sea, en lugar de que lo haga el analista. Yo sé que eso es interpretación libre, pero antes lo consideraba como que eso no era lo correcto, que lo correcto era que el psicólogo, el profesional, fuera el que diera la interpretación de acuerdo a lo que uno decía. Pero pues por lo que voy viendo ahora, me doy cuenta que no es así y me pareció, la verdad, muy interesante. Ok, muchas gracias. Sí, vamos a abordar el tema del olvido de los sueños en una conferencia que se viene donde habla justamente de este tema. Así que bueno, ahí lo vamos a hablar con más detalle de por qué olvidamos los sueños. Y el otro punto que preguntas de quién da la interpretación, si puede haber un autoanálisis, la respuesta es que el autoanálisis no existe, bueno, existe, pero no funciona y no es ético. Realizar un autoanálisis, yo solito, no mi propio análisis. No, el análisis de un sueño siempre se tiene que dar con ayuda de un profesional experto en psicoanálisis, porque él te va a guiar, él no te va a dar la interpretación, él lo que va a hacer es preguntarte, va a ayudarte a fragmentar tu sueño y te va a preguntar qué tú piensas respecto a esto, ¿no? Y te va a guiar, ¿no? Te va a dar una guía y cuando vea que tú ya vas encarrerada, él va a callar y solamente va a prestar atención, ¿no? Y va a aplicar la técnica de escucha activa para posteriormente retroalimentar de elementos que al analista le llamaron la atención para hacer la interpretación, ¿no? De hecho, vamos a ver justamente otro capítulo de la serie de historias de Iván, en donde se ve cómo un psicoanalista ayuda a un paciente a interpretar un sueño, ¿no? Para que veamos, pero sí, es imposible autoanalizarse, no se puede, porque siempre tiene que haber un otro que dé oído a tus deseos inconscientes, porque si no va a ser difícil que aparezcan, ¿no? Siempre tiene que haber la figura de un otro para que justamente te ayude con la guía en torno a la interpretación. Y ojo, la interpretación no viene del analista, viene del propio paciente, pero el analista es como un vínculo que guía, ¿no? Porque ya es experto en estos temas, no sabe cómo quiera la gente, ¿vale? Pero bueno, justamente este tema. Erika, ¿tú qué opinas respecto al tema? ¿Si te gustó, se te hizo interesante, te suena coherente? Pues a mí el sueño en general es un tema que me llama mucho la atención desde diferentes enfoques, ¿no? Antes me enfocaba más en la neuropsicología, pero pues también como el psicoanálisis me gusta, como que lo dejé atrás. Y, y pues no sé, yo pienso, bueno, se me hace muy difícil concebir como, es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, voy a intentarlo. Se me hace un poco difícil esta parte en donde el analista em, le da un sentido al sueño del paciente, porque no sé si un sueño pueda tener como varios sentidos, ¿no? O sea, sí entiendo que se hace la asociación libre y que obviamente el sueño no va a ser el mismo para todos los pacientes, pero ¿cómo saber qué es la interpretación correcta de un terapeuta que de otro, ¿no? O sea, ¿cómo diferenciar como entre el correcto y el incorrecto? Ok, para poder diferenciar esto, eh, hay una frase que me acuerdo que se me quedó muy grabada, que me dijo alguna vez una maestra, que es que cuando la interpretación a ti como paciente te toca, te suena coherente, pero te toca
te saca de onda, te mantiene pensativo, o incluso te puede llegar a molestar, pero como que en el fondo sabes que es verdad por ahí el asunto, entonces esa es la interpretación correcta, ¿no? Cuando de plano el analista te dice algo que tiene cero que ver contigo, que está basada en nada de interpretación, entonces no es una interpretación genuina y es un mal psicoanalista más encima, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otro elemento que se me olvidó mencionar aquí, pero siempre, siempre, siempre todos los sueños van a tener que ver con tu propio contexto de vida, con lo que estés viviendo, con lo que estés sufriendo, con lo que estés deseando y con lo que está aconteciendo en tu vida en el momento, ¿no? Entonces, si la interpretación tiene que ver con algo que no es de ti, o que no va con tu contexto, o que no tiene que ver con tu propia historia de vida, pues entonces no es una interpretación correcta. Pero cuando la interpretación te toca, ¿no? Te saca de tus, te mueve, ¿no? Te es como fuerte incluso. Eh, entonces aquí podríamos empezar a sospechar que la interpretación está yendo por un buen camino, ¿vale? Y justamente el analista jamás da una interpretación a su a según. Siempre lo hace en base a lo que escuche del propio paciente y obviamente teniendo un conocimiento de su propia historia de vida, ¿no? De su propio contexto. Eh, por ejemplo, este elemento de que yo les contaba con mi propio sueño de la niña que se aparece, ¿no? La niña fantasma. Un psicoanalista malo, por ejemplo, hubiera dicho, es que a ti te gustaban mucho las películas de terror cuando eras niño, entonces por eso en tu sueño aparece esta película de terror, que significa que tú querías a tu mamá, porque en el sueño no aparece tu mamá, ¿no? Pero yo no, nunca le dije que mi mamá no estaba o que mi mamá era lejana a mí, o sea, ¿de dónde se sacó mi mamá, no? Entonces, ahí no sería la interpretación, ¿no? Siempre tiene que estar basada en la particularidad del sujeto, en su contexto, en su historia de vida, en lo que esté viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, así la interpretación, cuando ya te logre sonar coherente, no tienes que estar de acuerdo con ella, porque, por ejemplo, en este sueño último que les mencioné, ya ven la última interpretación que yo tengo aquí de hipótesis, ¿no? De que probablemente el elemento de que sintió que su hija era el perro que atropellaron, tenga que ver con un sentido de ambivalencia, de que quizás por la circunstancia que está viviendo, de que el marido la deja sola con su embarazo y su hija, porque se va a casar, y ella se siente muy cargada, como que ya no puede más, probablemente hay una ambivalencia de que quiero a mi hija, pero a la vez no la quiero porque es una carga, ¿no? Y puede que si la paciente muy en el fondo diga, híjole, pues no es como que no la quiera, pero sí en un momento desee que no naciera, pero ya pasó, y por lo tanto ahorita me suena fuerte que me lo digan y me enojo, entonces puede que se enoje, que lo rechace, pero en el fondo sabe que hay algo de verdad en la interpretación, ¿no? Sabe que hay algo real, de sustento real. Entonces, aquí es donde podemos darnos cuenta de que una interpretación va por buen camino cuando tiene que ver contigo, te toca, te mueve, ¿no? Y no es descabechada, en el sentido de que es algo sin sentido, no, siempre va en torno al contexto del paciente, ¿no? Y siempre lo hace el analista tomando los elementos que le cuentas del sueño, pero también de tu propio historial clínico, porque obviamente te conoce, ¿no? Sabe por qué viniste, tu motivo de consulta al análisis, ¿no? Y que de hecho en análisis muchas veces los sueños que tienen los pacientes tienen que ver con su motivo de consulta o con algo que esté arraigado a su motivo de consulta, casi siempre, ¿vale? Entonces, así es como se pudiera saber. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, sí, queda mucho más claro. Muchas gracias. Sí, de nada. Pues bueno, chicos, ya no les quito más tiempo, ya nos pasamos por unos minutitos más. La siguiente sesión tendremos entonces la revisión de la conferencia número 7 y 8. Son cortas, ya las conferencias de la interpretación de los sueños son cortitas. Entonces, para la siguiente sesión, revisaríamos la conferencia número 7 y número 8, ¿vale? Pues nada, que tengan una bonita tarde, una bonita noche y nos veríamos la siguiente semana. Bye bye. Hasta luego, profe.